buen paladar. Tenemos langosta, pollo, cerdo, ropa vieja, camarón, pescado. Así como La Habana es de linda, así es de cara. Y en menos de una cuadra como 3 maquinitas de policía, sí, parando a las personas. Ya extraño. La Habana está en ruinas, La Habana se está cayendo a pedazos y construyen más hoteles. Puentes flotantes. Vamos a ver qué tanto flota. Esa es la ceiba de los deseos. Yo quiero que las cosas cambien en Cuba. Ese va a ser mi deseo. ¡Achey! ¡Salam aleikum! Está curioso porque es con la parte fuera del coco. Nosotros dimos las 3 vueltas y ahora las cosas en Cuba sí van a cambiar. ¿Qué ustedes creen? ¿Cambiarán? Hola mis jarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. ¿Y qué más cubano, caballero, que estar en La Habana Vieja, en nuestra Cuba hermosa, en la misma provincia de La Habana? La verdad es que cuando haces planes de venir a Cuba o venir a la misma Habana, no te puede faltar La Habana Vieja, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarada por la UNESCO. Así que hoy vamos a comenzar desde el mismísimo Boulevard San Rafael. Vamos a ir recorriendo todo esto y yo les voy a enseñar cómo es La Habana Vieja, sus encantos, su magia y sus calles muy cubanas. Es que esto es La Habana, caballero, este es el contraste. Miren, esta calle es bien turística, pero si miras para acá arriba están los cordeles con ropa. O sea, es algo que cuando vienes a La Habana dices, estoy en La Habana. El contraste entre turismo y nacional. Caballeros, si en algún momento ustedes vieron que estoy mirando para arriba en vez de para ustedes, es que me ha dado por pensar que la cámara es el micrófono. Así que, ya saben, pero es con ustedes la cosa, no es con nadie más. Mira, sí, contigo. Y por supuesto en esta aventura me acompañan Katy, Sergito y Lisan. Mira, yo pensé que se nos habían perdido 2 orientales. ¿Dónde estaban? Tirándonos selfie, caballero. Me llama la atención que dentro de todo lo turístico que hay, también hay opciones como que para más el cubano que vive aquí, ¿no? Porque veo esta cola, por la misma cola digo, bueno, deben ser los precios más baratos y la pizza cuesta 280 pesos, que no había visto hasta ahora una pizza de 280 pesos. En La Habana. La costumbre en Oriente es usar estos suéteres para el sol, pero en La Habana tú no vas a ver a los habaneros usando esto. Porque, y aquí va el detalle, es que aquí los edificios son altos. Miren en qué calle tan estrecha estamos. Y los edificios hacen que no nos dé el sol. Claro, con razón nosotros vamos a usar estos suéteres. Y yo estoy aquí como buena oriental con mi suéter. Ay, me encantan esos detalles porque a mí me gusta todo lo que tiene que ver con la cocina. Y miren, hay bandejitas para desayuno. ¿Verdad que las colas es en todo el país? Yo quería entrar a esta tienda en MLC a ver si compraba algo para el cumpleaños de mi mamá y nada, cola. Así que seguimos. Los estantes estarían vacíos si no los llenaran de los mismos productos. Y por supuesto que como buena oriental, buena guajira, buena turista también, tenía que visitar el Capitolio, caballero, que fue construido desde 1929. Dicen que esto es una réplica de la Casa Blanca. Mandado a construir por el presidente de ese entonces, Gerardo Machado. Aquí está el kilómetro 0 de Cuba, caballero. Y también está la segunda estatua más grande del mundo en interior. Para mi izquierda está el Gran Teatro Alicia Alonso. Hermoso en las noches con sus luces, está precioso. Aquí al frente se está construyendo un hotel parlamentario. Otro hotel. Para acá tenemos el Hotel Saratoga, que desafortunadamente sucedió esta explosión y trajo mucha tristeza en nuestro país, que está al lado de una escuela. Eso verdecito claro que ven allí es una escuela. Ahora, ustedes me dirán, Nauri, pero está abierto el Capitolio. Si esto estaba cerrado hace años, estaba amurallado. Pues ya abrió hace aproximadamente 2 meses. Abre todos los días menos los domingos y lunes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, 50 pesos en moneda nacional, y hacer el recorrido con un guía. Pero hoy es domingo, caballero, y no vamos a poder ver por dentro el Capitolio, pero bueno. Esto es icónico, caballeros. Ahora vamos a hacernos un par de fotos frente al Capitolio. Y fotos, porque guajiro que venga por La Habana tiene que tirarse fotos en el Capitolio. Y turista también. My friend, please one photo for me. NTV. Ese
Esa es la ceiba de los deseos. Dicen que si le das una vuelta y pides un deseo, se cumple. Vamos a intentarlo. Yo quiero que las cosas cambien en Cuba. Y yo igual, caballero. Ese va a ser mi deseo. Y la religión viene de Nigeria y viene de África. Y la lecuata de los caminos. Y Changó este año tiene victoria de amor, hijo y felicidad. Y si te gusta la religión, bienvenido sea. Ya la maldición que tenía se fue, aunque salen traiciones, no cae en las trampas de la envidia y la codicia del amor. ¡Aché! ¡Salam aleikum! La fraternidad es donde está esta ceiba. Y yo la verdad que cuando la vi, dije, qué cosa más folclórica, más de las creencias de cubanos, ¿no? O hasta leyendas de cubanos. Le dan 2 vueltas, 1 vuelta, lo que... 3 vueltas y 3 deseos. Pero cuando me asomo adentro, está lleno de basura. Esto es dentro de la ceiba, realmente huele muy mal. Han introducido cosas muy desagradables. Pero bueno, es que el ser humano siempre ha creído en algo superior, aunque diga que no. Así que para cumplir esos deseos vienen aquí y complementan tirando cosas que no deben para adentro, ¿no? Por tal de que el deseo se cumpla, o lo que sea que piensen. Entonces la verdad que es triste ver lo sucio que está. Aquí donde estoy yo se siente la peste que hay allá adentro. Pero bueno, nosotros dimos las 3 vueltas y ahora las cosas en Cuba sí van a cambiar. ¿Qué ustedes creen? ¿Cambiarán? Dijimos, mira un coche. Y es por supuesto este transporte tirado por caballos que es para turistas, porque donde yo vivo en Las Tunas es un medio de transporte donde yo me transporto todos los días y aquí es para turistas. Andando. Y caminando por La Habana Vieja nos perdimos y vinimos a dar al barrio chino. Y como ya estamos aquí y nosotros nunca hemos estado en el barrio chino, pues hoy se los voy a enseñar. Ah, pero ¿por qué nos perdimos? Porque estamos como los chinos sin orientación. No lo vi venir, sin orientación. Ese chiste me lo dijo Sergito para que se los hiciera a ustedes. Cuando estábamos entrando, vino una anciana y nos dijo que tuviéramos cuidado, porque aquí en el barrio chino hay personas que no trabajan y te pueden asaltar. Por eso fue que medio que nos asustamos un poco. Pero no puedo juzgar por la entrada todo un barrio que dicen que son unas 10 cuadras más o menos. En otra ocasión sí, recorreremos todo el barrio chino, pero eso será en otro viaje a La Habana. Ahí venía un carrito, todo el mundo salió de la parada a mitad de la calle para parar el carro y venían muchos más carros, o sea, pararon el tránsito. Y en menos de una cuadra como 3 maquinitas de policía. Sí, muchos policías. Parando a las personas. Está extraño. Eso que está ahí es el Hotel Perla. Bueno, era porque ya parece que medio que se está cayendo. Y ya las condiciones de ahí no son muy buenas, pero en un tiempo pasado eso era un hotel. Parque Central, parece que hay tremenda actividad hoy, así que vamos a ver qué es lo que hay. Es por la Semana de la Cultura. El único Central Parque Central no está en Nueva York. También en Cuba hay uno, en La Habana, Habana Vieja, miren. El Hotel Inglaterra, mi mamá me ha hablado muchísimo del Hotel Inglaterra de cuando ella era joven. Qué bonito ver. Y estamos en el Parque de Prado, y estos son los que... Leones de Prado, estamos en la boca del león. Que por aquí se hizo el famoso desfile de moda aquí en este parque de Victoria's Secret o Coco Chanel, uno de los dos. ¿Cómo está? Hermoso, hermoso, me encanta, me encanta. Ven, para tirarte una foto. Vamos a seguir camino, que como hay cosas por ver en Habana Vieja, caballero. Ahí va, Dios, mira. Este es el Hotel Gran Manzana Kempinski y la curiosidad que tiene es que es la primera instalación turística 5 estrellas plus en Cuba, construido en 2017. Este es un bar-restaurante, La Floridita, es la cuna del daiquiri y tiene un premio europeo por calidad. Y por fin llegamos a la calle Obispo Caballero en Habana Vieja y vamos a estar aquí a petición de un tarequeador tico que me dijo: Nauris, ve a la calle Obispo cuando estés en La Habana, que yo quiero verla, que yo estuve por ahí en mi juventud, así que vamos a recorrerla conmigo. Adelante, vamos. Bañé con chocolate y caramelo, así. Bañé con chocolate y caramelo. Bañé con chocolate y caramelo. Un poco, mamá. Glaciado. ¿Y cómo que helado glaciado? O sea, ¿cómo es? El helado glaseado pues tiene trocito de coco, agua de coco y ese coco es el helado de coco. Aquí, hermano. ¿No tiene ahí 100 ahí? Está curioso porque es con la parte fuera del coco, pero adentro el helado sabe a coco y con la leche condensada por arriba. En mi opinión yo le doy 10. Y es casero, caballero, es helado hecho en casa, se ve.
Mira, Katy. Sí, todo el mundo está probando, yo quiero probar también. Me encanta. Yo también le doy un 10. Mira que esa canción tiene un copyright de mirarla. Hola, aquí tienen buen paladar con música viva de Tompucho. Acá a la vuelta, buen paladar. ¿Dónde está eso ahí con el cartel? Tenemos langosta, pollo, cerdo, ropa vieja, camarón, pescado. Este es el patio de los artesanos aquí en la calle Obispo, que pertenece a la ACA, la Asociación de Artesanos Artistas. Y vamos a seguir caminando, caballero. Mira, casi me caigo por es estar pensando en los marañones del estadio. Es que yo, como buena guajira, yo camino así, mirando los edificios. Suscríbanse. Me parece la librería de la película de la primera parte de Harry Potter. Caballero, olor a libros. Sí. Qué bien se siente. Me encanta, aquí estoy como en casa. Que es larga la calle Obispo. Como hay arte cubano en esta calle, es donde más yo he encontrado arte así de ese tipo. Esto aquí antes era algo relacionado con finanzas y precios, pero ahora nos dice el señor que cuida al frente que lo van a hacer posiblemente un hotel. Otro hotel. Proyecto Hotel Real. La Habana está en ruinas, La Habana se está cayendo a pedazos y construyen más hoteles. ¡Qué curioso! ¡Qué realista! Para mí era una estatua real, pero es una estatua viviente. ¡Qué bien hecho su trabajo! Algo bien representativo también de Habana Vieja es precisamente la Plaza de Armas. Aquí, en Obispo. Todo esto es la Plaza de Armas. Y llegamos por fin a la famosa Plaza de las Palomas. Plaza de San Francisco. Con sus calles adoquinadas, que de hecho vinimos por Obispo, que también es de adoquines. Y me llama mucho la atención sus esculturas. Esto de aquí es una creación de la aerodinámica, porque parece que estos señores de acá están suspendidos en el aire, me encantó. Está la fuente por allá, el Caballero de París, y las personas hacen fila para tirarse fotos, fila que yo haré. Y por supuesto las famosas palomas que están por aquí, que veo muy pocas. No sé si es que llegan más tarde, pero sí, veo muy poquitas palomas. Tío, empezaron a llegar palomas. Ah, es que están en los techos. Mira, sí están en los techos. Yo dije, pero la escasez en Cuba habrá llegado a esto, que se han comido las palomas de la Plaza de las Palomas. No puede ser. Ahora vamos a hacer la cola para tirarnos la foto con el Caballero de París. Lo logramos, caballero, nos tiramos la foto. Lo clásico es agarrarle la barba, pero no sé por qué. ¿Será que trae buena suerte? Si alguno de ustedes lo saben por qué se le agarra la barba al Caballero de París, déjenlo en los comentarios. Eso mismo. Mira el basurero que hay allí, increíble. Y todo esto que ven aquí es donde cogen el lanchón o patana, ¿no? Para cruzar la bahía. Díganme los habaneros cómo se le dice. Nosotros los tuneros tenemos algo parecido allá en las tunas, la playa de Puerto Padre, que es la patana. Aquí en La Habana, no sé si el lanchón, la patana, como ustedes digan. Escríbenme en los comentarios. Pues ya pregunté, se llama lancha para cruzar la bahía. Como tunero de fin yo decía, la patana, la patana. Llegamos al famoso y bien recomendado puente flotante. Vamos a ver qué tanto flota. No es que se mueva como tal, es que da una sensación de que te estás moviendo. A mí no me da la sensación.
Es un puente de madera. Está impresionante y bonito. Lo que no se mueve así, no oscila. Yo no sentí que oscile, ¿no? Lo que sí es medio romántico. Bastante romántico. Sí. Aquí bien que podrían hacer lo que hacen en París, que juegan los candados como para sellar el amor. Sería bonito esto aquí. Mira, lo que yo decía, que se hace en París. Habría que preguntarle a esta pareja si todavía están juntos. Mira, dice Katy. Y Elisa, como mami, Elizabeth. Best friend forever. Forever. Para que ya todo sea perfecto, porque es un ambiente demasiado romántico. Hemos caminado el día entero y ha valido la pena por haber llegado aquí. Yo pondría unas mesitas así, o algo bohemio, algo así como para café. Miren. Jack, come back. Adiós. Oigan, tía, vamos a hacer esto, mira. Aquí es donde resbala. Soldado caído. ¿Cuánta basura? Hoy la verdad que lo he disfrutado muchísimo. He podido absorber cada pedacito de esta Habana vieja hermosa, pero también me he dado cuenta que así de hermosa como está, también está de sucia, de abandonada. Esperemos que un día todo esto pueda ser arreglado en nuestra hermosa Habana. Este viajecito acá me ha resultado pero súper maravilloso. Yo tengo 36 años y nunca había venido así en plan visita, caminar, conocer. Y ha sido espectacular. Queremos agradecer al tarequeador que hizo posible que Katy y Sergito pudieran venir aquí a La Habana y disfrutar de todo esto. Muchas gracias. A mí lo que más me gustó de La Habana en sí es su arquitectura, que no es como las tunas. Cada vez que tú pasas por una calle es edificios y cafeterías y restaurantes y bares. Lo que no me gustó es que hay algunas construcciones que se están cayendo y están medio olvidadas. Así que ya saben, mi experiencia muy buena, 10 de 10. El primer día dice Sergito: mamá, yo quiero vivir en La Habana. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué hacemos? Nos sacamos la lotería por lo menos, porque para vivir en La Habana, caballero, así como La Habana es de linda, así es de cara. Para vivir en La Habana hay que tener billete, dinero, money, o ser turista, por supuesto. Porque La Habana es hermosa, pero bien cara. Así que ya saben, suscríbanse, comenten, activen la campanita y compartan con todos sus amigos para que más personas lleguen a Tarequeando con Navis. Nos vemos en un próximo video.